Bien, hermanos, vamos a hablar hoy día de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia. Y como ustedes recordarán, estamos trabajando o conversando en relación a tres preguntas con respecto a este atributo. En primer lugar, ¿cómo lo definiríamos en palabras simples? Por otro lado, ¿qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Y finalmente, si verdaderamente entendemos y creemos en este atributo, ¿cómo cambia esto mi manera o nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás? Entonces son esas las tres preguntas o tres interrogantes que vamos a estar respondiendo al final del estudio. Y para comenzar y leer la Biblia en relación a la omnipresencia, vamos a leer un texto bíblico que es por excelencia el que habla y trata de la omnipresencia de Dios, que es el Salmo 139, cuando David, en palabras suyas, entre el versículo 7 y 10, él dice lo siguiente. Salmo 139, del 7 al 10, David dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Por tanto, vamos a hablar de la omnisciencia y vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre cuando iniciamos un atributo. La pregunta es, en relación a este atributo, ¿qué creen ustedes? ¿Comunicable o incomunicable? Incomunicable, ¿cierto? Los incomunicables son aquellos que solamente le pertenecen a Dios, que Él solamente los puede mostrar y evidenciar. Por tanto, la omnipresencia claramente es incomunicable, solamente le pertenece a Dios. Y si hablamos de omnipresencia, en el diccionario define que algo omnipresente es aquello que está presente a la vez en todas partes. Y también, como segunda idea, atributo solo de Dios, aquello que está presente a la vez en todas partes y también es un atributo de Dios. Y por otro lado también lo define como algo que procura acudir deprisa a las partes que lo requieren, ¿ya? Entonces, al menos desde la RAE, la primera definición es bien precisa con respecto a lo que entendemos de omnipresencia. Y si ustedes se fijan, el concepto de omnipresencia está compuesto de dos palabras, que es omni, o M-N-I, y presencia. Y si es que ustedes no lo sabían, la palabra omni, o el prefijo omni, significa todo. Todo, ¿ya? Por tanto, cuando hablamos de omnipresencia, estamos hablando de aquel que está presente en todo, o en todos lados, en todo lugar. No sé si ustedes conocen otras palabras que lleven el prefijo omni. ¿Les suena? ¿Omnisciente qué significa? ¿Qué significa omnisciente? Ya, que todo lo sabe, que todo lo conoce. ¿Qué otra palabra más? Omnipotente, ¿qué significa? Todo el poder. ¿Alguna otra palabra? Omnívoro, que devora todo. Omni, todo, voro, de devorar. Aquellos que comen tanto carne como cosas vegetales, ¿ya? Omnívoros, muy bien. ¿Qué decimos entonces de la omnipresencia? Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos diciendo que Dios está presente en todas partes y no está limitado a ninguna ubicación o espacio físico. Él está presente en todos los rincones de la creación con todo su ser. Eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de omnipresencia. Que Dios está presente en todas las partes y no está limitado a ninguna ubicación.
o espacio físico. Por otro lado, también la omnipresencia es el atributo en virtud del cual Dios está presente en todo punto del espacio, con todo su ser. Sin embargo, actúa de forma diferente en diferentes lugares. ¿Ya? Ahí hay una pequeña distinción que se hace. Dios es omnipresente, está en todos los lugares. No obstante, no en todos los lugares actúa u obra de la misma forma. Eso es lo que está diciendo acá el texto. La Biblia enseña que Dios está en todo lugar, pero Él no es la creación. Y aquí está la distinción con el panteísmo. ¿Se acuerdan del panteísmo? Que dice que todo lo creado es Dios. Que esto que es algo creado, acá hay agua, acá es Dios. Dios es parte de esto, ¿no? Cuando hablamos de omnipresencia estamos diciendo de que Dios está en todos lados, pero Él sigue siendo o estando por sobre la creación. O sea, podríamos tomar toda la creación, todo lo creado, y Dios aún así estaría afuera. Pero Él estaría en todo lugar. Y aquí viene la pregunta, y me nació también, me hizo sentido de lo que me comentaba la hermana María Elena el jueves pasado, de un corito que nosotros cantamos que se llama Mi Dios es real, o Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Y si no lo siento, claro, y si no lo siento, no es real. Efectivamente, Dios es real, lo sienta usted o no lo sienta. ¿Ya? Pero nace la pregunta, y de hecho Tozer también lo plantea en su libro, ¿por qué, dado que Dios es omnisciente, aún así hay personas que no sienten esa presencia? ¿Cómo podemos responder a eso? Dios está en todos lados, pero no todos lo sienten. ¿A qué se deberá? Buena pregunta. ¿Alguna opinión? ¿Qué será eso? Yo pienso que puede ser porque uno está limitado en base a la comunión, a la presencia de Dios. Cuando uno tiene mucha comunión, muchas veces no siente a Dios. ¿Ya? A veces uno está orando y dice, no siento la presencia de Dios. Y en los momentos que sí tiene mucha comunión, aumenta, pero a veces Dios no quiere que él hacerse sentir, sino que él solamente busca que uno confíe, que uno sepa de que a pesar de que uno no lo siente físicamente, lo pueda sentir espiritualmente tampoco, Dios está ahí para que uno confíe en la fe de él, en sus obras. ¿Ya? Pero ¿usted relacionaría el sentir esta presencia en relación a la comunión? Aquellos que tienen comunión pueden sentirlo, algo así, O sea, y aquellos que no tienen comunión no lo sienten, ¿o no? no necesariamente, pero normalmente asocia que mientras más comunión uno tenga con Dios, o más relación, más oración, más ayuno, más etcétera, con Dios, uno debería sentir más la presencia de Dios. Pero Ya. no está sujeto a lo que uno haga, porque el tema no es por lo que yo haga, sino que por lo que Dios mismo haga. Entonces, no se me confundí. Hermano Ramiro. ¿Puede ser la elección? ¿Ya la elección? ¿En qué sentido? Desarrolle. Dios es el que elige, Dios escoge, Dios llama. ¿Ya? ¿Amalia? Ya, prefiere ignorarlo. ¿Alguien más? ¿Ese sentir es de conocerlo o de sentir a veces de la mala emoción? De reconocer que existe a lo mejor. Claro, sí. Claro, o querer someterse a él, o comprender que algo bueno proviene de Dios también. Va como en ese sentido. O también aplica quizá al cristiano, que a veces siente que Dios no está ahí. Que a veces pasa también. ¿Sí? Puede ser, como dice el hermano Ramiro, los elegidos, los que aceptan al Señor, ellos pueden sentir que Dios está siempre a su lado, de la buena y la mala, en cambio la gente del mundo que no le conoce, que no han sido elegidos, no han sido llamados por Él, no sienten su presencia, no creen que hay un Dios. Puede ser. ¿Ya? Sí, podría ser. ¿Ahora sí? Ahora, claro, ahora lo que tengo que reconocer, o sea, yo creo que
todos debemos y tenemos que reconocer la presencia de Dios en todas las obras, que nos gusta o no nos gusta, sea a nuestro favor o no, todos debemos adorar. Y el que no reconozca eso simplemente porque no lo conoce, no lo entiende. ¿Ya? ¿Alguien más? Pablo. Que la obra del Espíritu Santo va dando testimonio, va revelando. Sí, sí. De hecho, Tozer compara un poco este tema de estar cerca, pero no sentir la presencia. Él dice, piensa en el caso de que tenga una persona muy, muy devota, que es cristiana, que conoce, que es piadosa, y va sentada en un bus o en un tren al lado de una persona que es totalmente pecaminosa. Ellos están cerca, físicamente, pero en común no tienen nada, él lo dice. Entonces, un poco viendo esta idea, claro, muchas veces este tema de no sentir o de no hallar la presencia de Dios tiene que ver un poco con la comunión y con el estado espiritual de la persona. Y de hecho, entonces lo señala de esta forma, hablando un poco del pecador en su estado natural. No halla a Dios porque Dios y el hombre son disímiles en su naturaleza moral. O sea, hay una distancia, una diferencia entre Dios y el ser humano en sí. Dios está en completa santidad, el hombre en completa iniquidad, el estado natural del ser humano. Las dos nunca pueden reunirse, por esa razón Dios parece tan lejano. Y es el estado del ser humano en su naturaleza real, que ve a un Dios lejano. No lo reconoce, no lo siente, porque está separado por el pecado. Y ahí está lo que decían también los hermanos, que cuando Dios obra en nosotros y a través de su Santo Espíritu, obviamente nos cambia nuestro corazón, cambia nuestra naturaleza. Y no solamente eso, sino que también tenemos la presencia de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y ahí también ya está ese reconocimiento. Pero en su estado natural, el ser humano obviamente no reconoce o no tiene esa comunión con Dios, ¿ya? Gerald Bray dice lo siguiente: la Biblia nos dice que cuando sentimos que Dios está lejos, el problema está en nosotros y no en Él. Puede que hayamos cerrado nuestra mente para Él, puede que hayamos dejado de hablarnos por razones que Él solo conoce. Andamos por fe, no por vista, y hay momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba hasta el límite, pero eso no significa que Dios no esté presente en y entre nosotros. Puede que Dios esté actuando en lo más profundo de nuestras vidas y que nosotros no estemos conscientes. Que muchas veces nos puede pasar incluso, que sabemos que Dios existe, pero a veces como que sentimos que no está tan cercano, que a lo mejor no me escucha. Y acá nosotros podemos ver de que a lo mejor el problema está en nosotros, a lo mejor hay pecado en nosotros. A lo mejor nuestra comunión no está firme, a lo mejor estamos pecando. O por otro lado, como dice acá Gerald Bray, puede ser que Él no esté también probando nuestra fe. ¿Ya? Es un tema interpretativo ahí también. Sproul, ¿qué dice con respecto a esto? Cuando usamos las imágenes del Antiguo Testamento en un intento de entender el abandono de los perdidos, no estamos hablando de la idea de estar apartado de Dios o de la ausencia de Dios en el sentido de que cesa de ser omnipresente. ¿Ya? Sproul, ¿qué es lo que dice? Que el mundo, los perdidos, pueden decir de que Dios no está, que no existe, pero eso no quita que Dios sea omnipresente. Antes bien, es la manera de describir el retiro de Dios en términos de su bendición redentora. En la ausencia de la luz de su rostro, en la presencia del ceño fruncido de su rostro. ¿Ya? Entonces, Sproul lo interpreta como de esta forma, que muchas personas no sientan a Dios o lo vean como algo muy lejano, no quita que Dios sea omnipresente. Lo que él está diciendo es que Dios está aplicando su justicia y retira, entre comillas, esa bendición, y por eso el mundo lo siente lejano. ¿Ya? Tiene que ver un tema con lo que es comunión y con lo que es la espiritualidad de la persona. ¿Ya? Bien, para avanzar también, y esto lo encuentro bien interesante, que tiene que ver cómo la Biblia nos muestra esta distinción entre el Dios omnipresente de las Escrituras versus los dioses paganos de los pueblos antiguos. Y acá quiero leer el primer libro de Reyes, el versículo 20-23, en donde hay obviamente una lucha ahí entre el pueblo de Dios y los sirios. ¿Y qué es lo que dice acá? Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido.
mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. ¿Ya? Está en el primer libro de Reyes 20:23. ¿Alguien entiende lo que dice el texto ahí? ¿O lo que dice esta afirmación? ¿Qué es lo que están diciendo acá los sirios? Que los dioses que ellos tenían, no, al revés. Pensaban que Jehová ganaba todas las batallas porque iban a pelear a los montes. Entonces, si ellos pelearan en el valle, iban a ganar a Jehová, que tenían que llevar al ejército al valle para que ganara. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con la omnipresencia? Que según ellos no está solamente en los montes, por eso es ¿Ya? pero no en la llanura. Muy bien. La concepción de la deidad de los pueblos antiguos tenía que ver mucho con eso, de que habían dioses que tenían cierto poder o cierta autoridad en ciertos lugares. En este caso, ellos creían de que el Dios del pueblo de Dios, o el Dios del pueblo, era un Dios de montes. Por tanto, si peleaban en los montes, ese Dios iba a ser fuerte y los iba a vencer. Entonces, ¿cuál es la solución para ellos? Bueno, vamos a pelear a la llanura. Porque ahí a lo mejor Jehová no tiene poder sobre esto. Entonces, la omnipresencia de Dios distinguía la teología del Israel de la teología pagana. O sea, el Dios bíblico es un Dios distinto a toda concepción de los otros dioses. Es un Dios que está presente en toda la creación, no en ciertos lugares. En el Oriente Antiguo, los dioses eran concebidos como dioses territoriales. Estos dioses tenían poder específicos y límites específicos. ¿Ya? Entonces usted ahí puede leer, por ejemplo, o buscar en internet cuáles eran los dioses asociados a ciertos territorios. Y se va a encontrar con un montón de ejemplos. Dioses asociados, por ejemplo, al río, al Nilo, por ejemplo, tenía solamente poder al Nilo. Incluso en los tiempos de Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Grecia, estaba Atenea, que era la diosa de Atenas, por decirlo de alguna forma, y su poder estaba en ese límite de Atenas. Entonces, como que cada ciudad, cada región tenía su poder. El Dios bíblico no. Dice que en realidad Él tiene poder sobre todo, porque Él está en todo. ¿Ya? No está limitado a un espacio. ¿Sí? Muy bien. Exactamente. El hecho de que Dios sea omnipresente tiene que ver con eso, que no está asociado a algo material, por lo tanto no tiene esa limitación temporal o espacial, que sí tenemos nosotros. Por eso nosotros no somos omnipresentes, porque tenemos un cuerpo. Dios, como es espíritu, Él está en todo. ¿Ya? Muy bien, muy buena distinción. Entonces, ¿cómo responde el texto bíblico a lo que acabamos de leer en 1 de Reyes 20:23? Nos va a decir lo siguiente. El 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Entonces Dios los castiga, por decirlo de alguna forma, hace justicia contra los sirios. Porque ellos creían que era un Dios menor, que era un Dios que solamente peleaba o tenía poder en los montes. Él dice, no, yo los voy a entregar todos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya. Y aquí vamos al segundo libro de Reyes, 5:17, que tiene la historia de Naamán, ¿ya? Que también es sirio. Y Naamán dice lo siguiente, si no me equivoco es con Eliseo, si alguien lo puede verificar. Segundo Reyes 5:17. Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. ¿Alguien sabe lo que está diciendo acá Naamán? ¿Qué es lo que está diciendo? Ya, contexto. ¿Qué pasa con Naamán? ¿Ya? ¿Y qué le ocurre? Enfermo de lepra.
Y es envió matar con el cielo, lo recibe el cielo de Eliseo ¿ya? para tener sanidad. Y Naamán es sanado. Y él es sirio, o sea, es pagano. Y una vez que es sanado y ve el poder de Dios, ¿qué es lo que él pide? ¿Qué es lo que él pide llevarse? ¿Mm? ¿Qué pide él llevarse? ¿Ah? Antes de eso. No, antes de eso, antes de eso. Lo que está pintado. ¿Qué es lo que él pide? Él pide llevarse tierra. Echar tierra, imagínense arena o tierra, cargar en las mulas para llevárselos de vuelta. ¿Por qué? Porque la concepción de ellos era de que el Dios de Israel era un Dios territorial y que actuaba en esa tierra. Por lo tanto, él no es nada tonto, agarra un poco de tierra y se la quiere llevar a su tierra. Y allá ofrecer el holocausto. Entonces, no sé si ustedes se han pillado con a veces personas inescrupulosas con respecto a esto. Por ejemplo, a agua bendita o trocitos de madera que eran parte de la cruz de Israel o de Israel, que era Tierra Santa. Viene de acá también eso. No es nada nuevo. Y es porque, claro, a veces las personas también tienen esa idea, o esa concepción de que Dios habita o la presencia de Dios es más fuerte en ciertos lugares o en ciertas cosas. Lo cual vemos que bíblicamente no es así. Dios es omnipresente, está en todos lados. Entonces eso desde ya tiene una implicancia para nosotros. Que a veces nosotros creemos, y perdón por lo que voy a decir, pero a veces creemos de que la presencia de Dios es más potente acá, en este templo. O que aquí Dios nos va a escuchar nuestras oraciones. Cuando en realidad Dios está en todos lados. Y donde quiera que estemos, si nos arrodillemos, Él nos va a escuchar. Y Él va a responder y nos va a acompañar. ¿Ya? ¿Qué más dice el Señor? Jeremías 23 al 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. Y no Dios desde muy lejos. Nuevamente confrontando esta idea. Dioses territoriales, dioses ligados a un cierto lugar, a un límite. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a ver esta idea de Dios confrontando la idolatría pagana, que tenía también por idea dioses territoriales, dioses ligados a ciertos espacios. Dios dice, no, yo lleno todo, el cielo y la tierra, no hay nada que se me oculte a mí. Y esto es lo que nosotros leíamos en el Salmo que leíamos al inicio, el Salmo de David, el 139, que en el versículo 7 al 10, David dice lo siguiente. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Dónde yo pueda estar que tú no estés? Eso es lo que está diciendo. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué es lo que está diciendo David acá? Y está en todos lados. Y está ocupando un recurso de la literatura hebrea, que es ocupar contrastes o cosas opuestas. El cielo y la tierra, en este caso está hablando de el cielo como el lugar donde está el Señor, lo totalmente santo, por decirlo de alguna forma, y después habla del Seol. ¿Y qué es el Seol? ¿Qué es el Seol en el Antiguo Testamento? Tiene distintas formas de entenderse, ¿sí? Sí. Por lo general uno tiende a pensar que el Seol era como el infierno, como el lugar de castigo, pero dentro de la interpretación muchas veces eso significaba la muerte nomás, el estado de muerte, ¿sí? Ah, ya, siga nomás, siga. A mí me causa controversia cuando dice infierno, porque
Ya, ¿alguien sabe esa historia? Creo que lo vimos. Vamos a probar si se acuerdan o no. El descendit ad inferos. Y hay otro que dice el Señor más bajo que era la tierra. Ya, vamos a hacer una pausa de 5 minutitos para explicar eso. Vamos a buscarlo, el credo, ¿cierto? El credo apostólico. ¿Cuándo tuvimos Santa Cena? El 20, ¿o no? Que estoy buscando el PPT para abrirlo. Ahí está. A ver, vamos a explicarlo. Ya, vamos a cancelar acá esta y vamos a ver aquí el credo. Que está muy buena la pregunta, ¿sí? El versículo también donde el cual 3:16, donde dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Ahí está hablando Ya, sí. Interesante. Ya, entonces la palabra o la frase que está en discusión es esa. Descendió al infierno. No, perdón. No, hay que verlo desde acá. Y aquí está el credo, parte, y luego dice, después de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y después continúa la idea. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo. Y ahí cerramos la idea. ¿Qué es lo que ocurre? Que originalmente, y esto es historia, la frase era esa. Fue crucificado, muerto y sepultado. Esa era la frase. ¿Qué ocurrió? Que después con algunos cambios o intentos de explicar mejor esto, o de ocupar quizá un término que pudiese relacionarlo mejor, se usó la frase descendió al infierno como sinónimo de esto. Era como una especie de sinónimo. Decir fue crucificado, muerto y sepultado era equivalente a decir descendió al infierno. Eso pasó originalmente. ¿Qué ocurrió? Que en algún momento alguien que estaba transcribiendo, anotando, en vez de optar por una de las dos, dejó las dos. Y por eso, cuando no se entiende el contexto, causa esa confusión. Porque ¿cómo que descendió al infierno? La teología reformada no cree en eso, de que Jesús haya ido al infierno a predicarle a los espíritus. No creemos eso. No. Entonces, ¿por qué lo dejamos a pesar de? Porque creemos de que es una frase que confirma en realidad esto, pero que hay que explicarla. Hay que explicarla porque si no confunde. Y una muy buena acotación, hermano Igor. Sí, porque yo cuando lo recitaba, yo decía, pero ¿cómo? Si la teología reformada niega que haya bajado al infierno. Sí. Me causaba... Es por eso, hermanos. No es que esto sea una idea nueva del texto, sino que es lo mismo que está dicho antes. Es como eso. Representa lo mismo. ¿Sí? Hermano Ramiro. Hermano, en cuanto a la parábola del rico y Lázaro, ¿Sí? ahí habla un poco de esto, del infierno y del seno de Abraham. Sí. Y los santos se iban al seno de Abraham y los condenados se iban al lado donde estaban, dice que estaban muertos de sed y sufrieron. Exactamente, sí. Estaban separados por una cima. Una cima, sí. Sí. Por eso creo, ese presidio cuando dice creo en la comunión en una santa iglesia. Sí, ese es el mismo, sí. Ahí cuando dice universal, en algunos dice catoliqué. Ah, ya. Es que católico significa universal. Sí, ya. Cerramos el paréntesis, ¿ya? Ya, pero muy buena acotación, hermano. Denise, o sea, Amalia. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque bíblicamente no hay un respaldo para afirmar eso. Más que nada eso. Y ya, podríamos explicarlo más adelante, pero es por eso. Que los textos que podrían servir para respaldar eso, porque hay unos textos que hay en las cartas de Pedro, si no me equivoco, ¿sí? Que son casi que podrían sugerir eso. Pero la verdad es que interpretándola al contexto no está apuntando derechamente a un movimiento físico, de que haya ido físicamente allá. Es como eso, ¿ya?
Pero podemos verlo más adelante, ahí puedo buscar incluso un material, que yo creo que esto lo vimos hace un tiempo atrás, entonces algo debo tener. Ah, ya, sí. Sí, creo que sí, sí. De hecho, creo que lo traduje y lo traje. Sí, lo traje, sí. Ya, puedo ahí buscarlo de nuevo. Entonces, volvemos al tema. David está diciendo eso en realidad, de que donde sea que yo vaya, arriba, abajo, tú estás ahí, al lado o al otro lado, tú estás ahí. Eso es lo que está diciendo David. ¿Y qué es lo que comenta aquí un comentarista? Dice, la convicción de la omnipresencia de Dios abrumó a David al punto del asombro y la confusión. No había lugar donde David podía huir. No había lugar donde David pudiera esconderse. No había distancias ni lugares ocultos para el Señor. Eso es interesante cuando hablamos de la omnipresencia. No hay lugar que le sea oculto a Él. Su presencia en un lugar no provocaba su ausencia en otro. No es porque Dios esté allá, significa que Dios no va a estar acá. Porque podía estar en el sur sin dejar de estar en el norte. O estar en el oriente sin dejar de estar en el occidente. Dios estaba en todas las partes y su ser lo llenaba todo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros creemos, de que Dios está en todas partes. Y que esté en un lado no implica que no esté en el otro. ¿Ya? Que eso es la omnipresencia de Dios. Y ahora quiero hacerlos reflexionar con respecto a un texto bíblico que yo en lo personal siento de que no se ocupa correctamente. Y yo no sé si ya sabrán a cuál me refiero, pero es ese que está ahí, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que a veces tenemos nuestra actividad en la iglesia y somos poquitos, somos 2, 3, 4, y decimos, no, hagámosla más porque el Señor está con nosotros. Y el hermano empieza a orar y dice, Señor, pedimos tu presencia porque sabemos que donde hay 2 o 3 congregados, tú estás ahí. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿la presencia de Dios está restringida o está condicionada a que hayan 2 o 3 congregados? No debería ser, ¿cierto? Porque si fuese así, no sería omnipresente. ¿Qué pasa si hay uno solo? ¿No está la presencia de Dios? Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿No? Hablaba de conflicto, como conflicto en la iglesia, y como que por ahí apuntaba el texto. ¿Ya? Mateo 18, ¿sí? ¿Alguien más? No tiene que ver, ¿Ya? ¿Hermano Igor? tiene que ver a lo mejor, a ver que no significa que haya grandes multitudes o cantidades. ¿Ya? A lo mejor está hablando de eso. Sí. Porque dice que no importa a lo mejor la cantidad. Fuerte el corazón. Claro. ¿Ya? Este es un buen ejercicio de hermenéutica o de exégesis. Porque cuando nos encontramos con un texto que puede causar confusión o tener doble interpretación, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer el contexto. ¿Dónde dice eso? Mateo 18. Y este contexto o esta perícopa, esto está en Mateo 18, ciertamente. Está hablando de, como decía Pablo, los conflictos en la iglesia. Ya, el versículo 15, ahí podríamos decir que empieza la historia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué está diciendo? Si tú tienes un problema con tu hermano, arréglalo con tu hermano. Eso es lo que está diciendo. No andes nada ventilándolo, no andes nada diciéndole a otra persona. Anda y arréglalo con tu hermano. Eso dice. Si te oyere, habrás o has ganado a tu hermano.
Si te escucha, bien, se solucionó el problema, eso está diciendo. Mas si no te oyere, o sea, si esa persona no quiere reconocer a lo mejor su error o que pecó contra ti, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué es lo que está diciendo? Si no quiere recapacitar o reconocer su falta o pedir perdón, anda y con 2 o 3 testigos. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Dicho de otra forma, tenlo como incrédulo, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ya? Y ese texto también da para pensar muchas cosas, pero lo que está diciendo acá es todo lo que ustedes hagan conforme a la palabra de Dios en la tierra va a ser confirmado en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Si ustedes aplican la disciplina bíblica, eso también se está siendo corroborado en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero estamos en la misma idea de la disciplina. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, ¿Dónde aparece eso en Mateo Mateo 18? 18, del 15 en adelante. Mateo 18 del 15. Entonces lo que está haciendo acá es hablar de los testigos en realidad. En un caso particular que es la disciplina. Y de hecho esto viene de la ley. En donde Deuteronomio 19 también habla de esto de los 2 o 3 testigos. Entonces lo que está diciendo cuando dice 2 o 3 congregados, no se está refiriendo a que hayan 2 o 3 personas en la iglesia en una actividad. Está diciendo que cuando se haga disciplina en la iglesia, si eso se hace conforme a la palabra de Dios, eso va a ser confirmado por el Señor y el Señor va a ratificar eso con su presencia. Es como eso. ¿Ya? O sea, que ahí, cuando habla de 2 testigos, Mateo 20, está hablando que esos 2 o 3 son representantes de Dios como testigos. Porque ahí en la ley son 2 o 3 testigos, se mantendrá la acusación. Pero luego en el 20 dice, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, o sea, como representándome, es como, están atestiguando Es como, es como que Dios delega su... Sí, es como eso. la actividad. O sea, que Dios está ahí cuando estamos resolviendo la disciplina en la iglesia, o disciplina bíblica, porque la podemos llevar, esa disciplina bíblica la podemos llevar a nuestra familia también, ¿Sí? es que Dios está ahí presente, está observando esa situación y está dando su aprobación o su desaprobación. Exactamente. ¿Se entiende entonces el pasaje bíblico? ¿Qué es lo que está diciendo? Ya, muy bien. Muy bien. Ya, y si eso no les causó extrañeza ese texto, yo traigo 2 frases o una frase que incluso yo la he dicho, pero yo creo que no es correcta bíblicamente. ¿Ya? No sé si ustedes estarán de acuerdo o no. ¿Han escuchado eso? ¿Que Dios no habita donde hay pecado? ¿O que Dios no puede estar en presencia del pecado? ¿Lo han escuchado? ¿Dios no habita donde hay pecado? ¿Qué les parece esa frase? ¿Está bien o está mal? Yo los quiero hacer pensar. ¿Ya? Está diciendo que Dios es pecado, está diciendo que ahí obviamente no estaría bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo entendemos eso? ¿Estará correcto decirlo o no? ¿Dios no habita donde hay pecado? Habitar, más que nosotros tenemos hábitat, es como un lugar cómodo de un ser vivo. ¿Ya? Cuando dice no habita es como que no es su hábitat, no es su... ¿Ya? No quiere, apunta a eso. ¿Ya? ¿Y la segunda? La palabra correcta sería Dios no tiene comunión con
Ya, comunión. La palabra más precisa. Ya. Hermano Juan Carlos. La primera es Dios no habita en donde hay pecado, o sea, Dios no está donde está el pecado, pero la segunda dice Dios no puede estar en presencia del pecado, eso es una excusa fundamental. Es correcto. Porque de hecho Dios amó tanto al mundo y mandó a su hijo que no tuviera pecado. Ya. Pero en lugares donde el hombre tampoco podría ser. Pero puede ser habitar, no es mejor, pero así, no de morar o de estar, sino que habitar es estar en la persona, cerca de la persona, Ya. Sí, yo creo que va por ahí la idea. como presencia, que está en el Ya. lugar al lado, acompañando. Ya, yo les voy a dar ahora una interpretación que yo he escuchado también. Hay un momento en la historia en que Jesús, estando crucificado, él dice unas palabras que son bien llamativas. ¿Alguien se acuerda qué palabras son en arameo? Elí, Elí. Exactamente. ¿Qué significa? ¿Por qué me has abandonado? Abandonado. Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Y una de las interpretaciones que yo he escuchado, y creo que también la he enseñado, es que en ese momento Jesús estaba cargando todos los pecados de su pueblo, se estaba haciendo pecador, y como Dios no habita en el pecado, se aparta y no está su presencia ahí. ¿Habían escuchado esa interpretación? ¿Será correcta o no? Porque Dios está ahí. Puede ser que estaba sintiendo todo el dolor del ser humano, no como Dios, sino que estaba como hombre ahí sufriendo. Ya. Puede ser eso. ¿Ya, hermano Ramiro? Yo he escuchado que la santidad de Dios no puede, o sea, si se acerca al pecado, lo excluye. La santidad. ¿Ya? ¿En qué Es como una bacteria en el agua, usted le pone cloro, ¿Ya? usted le hace espuma. ¿Ya? ¿Hermano Igor? Yo veo que por ahí ¿Ya? Porque ahí, como explicaba el otro día, está la doble imputación. Yo estaba imputando los pecados en Cristo. ¿Ya? Entonces, como tiene que hacer justicia, está haciendo justicia, está en el ser. Pero ese pecado, el pecado de separación ¿Ya? del hombre con Dios, ¿Ya? ¿Pero por qué Jesús dice eso? ¿O en qué sentido tiene esa frase entonces? Porque yo creo que estamos todos de acuerdo de que Dios Padre, que estaba haciendo de juez, estaba presente ahí. No es que se haya ido. ¿Cómo entendemos entonces esas palabras? tiene que ver con la ira de Dios, ¿Ya? porque nosotros estamos bajo la ira de Dios, por lo tanto, si no hubiera venido nuestro Señor, la ira de Dios era por nosotros. Pero recayó toda la ira de Dios en Jesús, en la cruz. ¿Ya? y lo otro que Jesús también era hombre, o sea, muestra la naturaleza humana. ¿Ya? Por eso cuando dice, "Porque no has desamparado", porque Jesús era Dios, ¿cierto? Entonces a lo mejor Dios se apartó un poquito, o sea, Dejó de ser omnipresente en ese momento. ¿Eso está diciendo? que lo dejó para que él sufriera como hombre, pienso yo, Ya. como ser humano. En su condición de hombre, él sintió que no estaba presente. Ya. Claro, que tenía el poder Pero de Dios, no es que Dios no Que quiera era presente. hombre, en ese instante era hombre, porque Ya. dejó la forma que tenía de Dios para hacerse semejante a los hombres, y humillarse Pero no dejó de ser Dios. no dejó de y ser. obedecer hasta la muerte. Ya. Por eso que tenemos que evitar Mateo habla del Hijo del Hombre, o el Cordero cuando está en Apocalipsis. Ya. Lo que... Dios 100% hombre. ya. Yo creo que ustedes, dentro de todo lo que dijeron la respuesta. En primer lugar, estas palabras de Jesús en la cruz son parte de un salmo. No sé si sabían del Salmo 22. Salmo 22. De hecho, el Salmo 22 parte con eso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, lo que Jesús está haciendo en primer lugar es citar un salmo para mostrar de que en él se estaba cumpliendo la palabra. ¿Ya? En primer lugar. Y por otro lado, el mismo Salmo 22, en el versículo 24, va a decir, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. O
O sea, el mismo Salmo está diciendo, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces Jesús está citando ese Salmo, pero no está diciendo de que Dios se haya ido en ese momento, o que Dios al ser santo no habita en el pecado y se apartó en ese momento específico de la historia para hacer justicia. Lo que muchos interpretan, y esto lo estaba leyendo, de que en realidad Jesús estaba sufriendo las consecuencias del pecado. Y ser pecador como hombre significa estar separado, no sentir la presencia de Dios, no sentir esa bendición, no sentir esa compañía, esa comunión. Pero no es que Dios se haya ido en ese momento, sino que Jesús, siendo hombre, estaba sufriendo lo que el hombre o nosotros debíamos haber sufrido. Eso, ¿ya? ¿Se entiende? Perfecto, ¿ya? Y claramente Dios sí interactúa con pecadores. Caso de Adán y Eva, ellos pecaron, estaban en rebeldía, Dios aún así les hablaba. Y de hecho los llama al arrepentimiento. Y de hecho Tozer, cuando cita el caso de Adán y Eva, él dice que él cuando les pregunta dónde están, no es para saber dónde estaban, como si él no supiera. Él hace esa pregunta para que ellos entendieran que estaban perdidos. ¿Ya? Entonces lo ve de esa forma. ¿Sí? Igual que en el caso de Caín y Abel, está presente. Exactamente. Exactamente. Y quizás, ahí quizás estoy sobreinterpretando, pero a lo mejor quizás ahí Caín empezó a sentir esa lejanía. Cuando dijo, a lo mejor alguien me va a matar, empezó a sentir esa inseguridad. Puede ser, estoy ahí interpretando sobre la marcha. Pero vemos eso, vemos que Dios interactúa. Y ahí está la clemencia, la sangre de tu hermano clama, le dice la tierra. Porque decía el Salmo. Exactamente, vemos que Satanás también se relaciona con Dios, en Job, por ejemplo. Que es como que Satanás va a darle cuentas a Dios. Dios se relaciona con Israel, que peca, se relaciona con la iglesia. Jesús se relacionaba con los pecadores, estaba ahí. Y bueno, tenemos otras referencias bíblicas. Ahora bien, yo creo que ya ustedes saben la respuesta. ¿Está la presencia de Dios en el infierno? ¿Está o no está la presencia de Dios en el infierno? ¿Qué opinan? ¿Que no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Sí o no? Yo creo que no hay duda de que Dios es soberano en el infierno. Eso no hay duda. ¿Ya? Aquellos que piensan de que Satanás, el que está ahí echándole leña al fuego para mantener calentito el infierno y que él domina y que... No, eso es mentira. Es Dios quien es soberano en el infierno. Pero la pregunta es, cuando hablamos de la omnipresencia, ¿está la presencia de Dios ahí en el infierno? ¿Mm? ¿Todo lugar? Es una pregunta interesante. En el castigo se supone que a nosotros se nos priva de la presencia de Dios. ¿Ya? Ese es el castigo, de la eternidad. R.C. Sproul dice lo siguiente. Lo peor del infierno es la presencia de Dios ahí. Lo peor del infierno es la presencia de Dios ahí. ¿Qué es lo que está tratando de decir Sproul con esto? De que en el infierno, en el castigo eterno, va a estar la presencia de Dios. Pero va a estar en forma de juicio. Porque si no estuviese la presencia de Dios, el infierno sería un lugar neutral entonces. Donde no ocurriría la justicia, por ejemplo. Si Dios no estuviese presente ahí. Pero dado que Dios está presente, acá dice Sproul, lo peor que hay ahí es que está la presencia de Dios. Es como, ¿sí? Ahora que dijiste eso me hace un poco, o sea, hace más sentido. El tema de la elección. Porque cuando se dice que Cristo murió por todos, es como si Él hubiera muerto por todos los pecados de la humanidad. Pero nosotros, a la luz de la palabra, creemos que Él murió por los pecados de sus escogidos. Entonces, lo
Exactamente, ¿sí? Entonces, me acordé de una frase cuando murió un científico famoso que negaba la existencia de Dios. En realidad era como un meme, en realidad, que se mofaba un poquito de eso. Que ese científico pasó toda la vida negando a Dios y ahora que murió se va a encontrar cara a cara con ese Dios que negó. Y eso es lo terrible. Entonces, claro, aquellos que están en el infierno realmente van a sentir esa presencia del Señor, pero no una presencia positiva, sino que van a sentir su juicio. Van a sentir la condena por sus actos. Porque si no estuviese la presencia de Dios, no habría juicio. No habría justicia. Bien, hermanos, para ir cerrando, ¿qué consideraciones prácticas nosotros tenemos a partir de la omnipresencia de Dios? En primer lugar, la fe cristiana cree en un Dios presente en todo lugar. Esa es la fe cristiana, un Dios presente en todo lugar. No es un Dios que solamente está presente en el templo, no es un Dios que solamente está presente cuando la iglesia se reúne. No, un Dios que está presente en todo lugar, porque es omnipresente. Y si Dios no estuviera presente en un lugar, dejaría de ser omnipresente. Eso es lo que estamos diciendo. Nosotros creemos de que Dios está presente en todo lugar. Dado que Dios está presente en todo lugar, debemos adorarle en todo lugar. ¿Han pensado en eso? Si Dios, porque a veces hay cristianos que tienen esa idea de que Dios solamente habita acá, que aquí está la presencia de Dios. Por lo tanto, yo paso esa puerta y de ahí para adelante soy santo, soy bueno y me porto bien. Salgo del templo, salgo de la presencia de Dios y ahí hago mi vida como me plazca. No, Dios está en todos lados. La presencia de Dios no está limitada a este espacio. Por lo tanto, si somos llamados a adorar a Dios, tenemos que adorarle en todos lados. ¿Ya? Punto 3 ya lo vimos. Dios no está limitado a un templo, o su presencia no está limitada a un templo, o a un lugar, o a una tierra, como algunos pensarán de que hay tierras que son más santas que otras. Perdón por lo que estoy diciendo, pero... Lo que pasa con los judíos de Jerusalén, cuando van al muro del ornamento, creen que el Señor está ahí. O no por bautizarse en cierto río, en cierta agua, va a ser un bautismo más santo, más eficaz. ¿Natalia? Yo creo que todos tendemos a eso, porque finalmente en el Antiguo Testamento Dios hacía, todo era sombra de lo que vendría. Entonces, esa tierra a la que el Señor dice que es la santa ciudad de David, es la tierra que él habla en los Salmos, uno lo puede leer, que era la ciudad de Dios. Luego el templo también se muestra como que es un lugar donde Dios habita. Lo vemos en el tabernáculo, en el desierto, que era donde la presencia de Dios descendía, y después se construye el templo para que la presencia de Dios habita y se llenaba de humo. O sea, pero todo eso era sombra de lo que vendría. Entonces, como a veces se nos olvida eso, y a veces, de hecho, ahora se está hablando de judaizantes, porque es volver a creer que esas cosas. Son los que traen santidad o la presencia de Dios. Entonces, es importante hacer esa aportación porque todas esas cosas ya están cumplidas en Cristo. Es decir, nosotros, Jerusalén es la sombra de la ciudad que un día tendremos con Cristo, que el tabernáculo era Cristo. O sea, todo eso se cumplió en Cristo. Entonces, es importante tener en cuenta que no nos volvamos adoradores de los pecados, sino que siempre nos vamos a quedar. Claro. Entonces, cierro, y a veces pasan ciertas iglesias o ciertas líneas de religiones que creen que retomando o tomándose de ciertas prácticas están realmente invocando la presencia de Dios. Entonces, incluyen, claro, elementos, instrumentos que son parte de la antigua dispensación o del periodo de las leyes ceremoniales, creyendo de que haciendo esas cosas, Dios realmente va a estar ahí.
Exactamente. Sí. Ahora sí, hermano Igor. Es lo que hacía el apóstol Pablo cuando atacaba a los judaizantes, que pensaban que circuncidarse, mantener ciertos rituales, lo hacía estar en una posición mejor que los gentiles, y no era así. Exactamente. Sí. Hermanos, sí, hermano. Bueno, todos tenemos un hermano. Nosotros cuando morimos corporalmente, Ah, ya. ¿qué pasa ahí? Porque también eso es interesante saberlo, porque cuando hablamos del infierno, bueno, según la Biblia habla de dos infiernos. Uno, porque el último infierno es el lago de fuego, cuando ya iban a ser los condenados, inclusive Satanás y la muerte van a ser tirados al lago de fuego. Sí. Y van a sentir las quemaduras y todo. Es como el juicio real. Juicio real. Sí, Entonces, verdadero. Cuando esto lo, Ya. la palabra del, Exactamente, del, sí. del rico y Lázaro. Entonces, los católicos decían que había Un purgatorio. un purgatorio, ¿cierto? Sí. Ya, buena pregunta. Nuestro cuerpo cuando muere, ¿dónde se va el alma? Dice, si somos santos, somos escogidos, vamos con Cristo. Ya. Bien, tenemos. Pero otros dicen que duermen, como algunos duermen. Ya. Ya, ¿tenemos tiempo para un paréntesis de 5 minutos? 5 minutitos. ¿Sí? 5 minutitos no. Porque ya estamos cerrando, en realidad esta es la última lámina. Efectivamente hay una diferencia de opiniones con respecto a eso. Yo al menos tengo mi postura que creo que es la que enseña la teología reformada en relación a eso. Pero antes de decirla, quiero preguntarles, ¿qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Vamos a un lugar de descanso intermedio? ¿Vamos a la eternidad inmediatamente? ¿Nos perdemos la conciencia y despertamos cuando el Señor nos resucite? ¿Qué pasa? ¿Juicio? ¿El paraíso? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Dijo. Pero lo claro es que el cuerpo se va a la tierra y se convierte en polvo. Hasta ahí no la claridad al menos mi claridad. Ya, sí, eso es cierto. Es cierto, el cuerpo tiene que ver la corrupción. El cuerpo tiene que ver la corrupción. Ya. ¿Sí? ¿Sí? La confesión de fe en el capítulo 32, en la primera parte dice, el capítulo 32 dice, el estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos. Dice así, el cuerpo del hombre después de la muerte vuelve al polvo y de la corrupción. Génesis 3:19, Hechos 13:36. Pero su alma, que no muere ni duerme, por tener una subsistencia inmortal, vuelve inmediatamente a Dios que la dio. Lucas 23:43, Eclesiastés 12:7. El alma de los justos, siendo hecha entonces perfecta santidad, es recibida en el más alto cielo, en donde contempla la paz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de su cuerpo. Hebreos 12:23, Filipenses 2:23, 1 Corintios 2, 2 Corintios 5:1, 6, 8. El alma de los malvados es arrojada al infierno, donde permanece atormentada y envuelta en esa tiniebla, cercada por el juicio de la vida. Lucas 16:23-24, Judas 6:7. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de su cuerpo, las escrituras no reconocen ningún otro. Ya, hasta ahí. Eso en realidad. Nosotros como presbiterianos reformados creemos que cuando uno muere hay dos caminos. O te vas con el Señor a su presencia, como el Señor le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo, o te vas al infierno inmediatamente, como la parábola de el rico y Lázaro. Es como inmediato, no coloca un tiempo intermedio, no coloca un juicio de hecho entre medio, sino que es inmediatamente. El que está en la fe ya es hijo de Dios, ya está en la vida eterna, por lo tanto pasa a lo que algunos llamarían como a un anticipo de la eternidad, que es estar estando con Dios, mientras que los pecadores se van al infierno. Aquellos que no conocieron o que no reconocieron sus faltas, no se arrepintieron, van al infierno. Y ahí viene la pregunta, ¿pero por qué van inmediatamente si no hay un juicio? ¿Cierto? Pero en realidad el ser humano cuando nace ya está enjuiciado, porque ya está muerto en pecado. Claro, el cambio es que cuando somos regenerados pasamos de muerte a vida, pero el ser humano ya está enjuiciado.
Por eso va inmediatamente al infierno. El espíritu. El espíritu. Mientras que la carne o el cuerpo, nosotros entendemos que el cuerpo tiene que ver la corrupción. Es decir, tiene que morir, tiene que descomponerse, tiene que sufrir las consecuencias del pecado, que es el deterioro corporal. O sea, el cuerpo vuelve al polvo. ¿Ya? Y aquí, hermano, honestamente, yo creo que da lo mismo como la persona murió o cómo fue enterrada. Si fue comida por leones, si fue quemada, si fue incinerada, fue enterrada, da lo mismo. El cuerpo lo que tiene que hacer es ver la corrupción y morir, volver al polvo. Eso no va a ser impedimento para la resurrección. No. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Y con esto cierro. Nosotros creemos que la redención de Dios, el propósito siempre de Dios ha sido mostrar y que el ser humano viva en la nueva creación, que es los cielos nuevos y tierra nueva. Y eso no es solamente espiritual, eso también es material, porque la tierra va a ser restaurada materialmente. Por tanto, ¿qué es lo que creemos nosotros? Que una vez muertos, cuando el Señor venga, va a resucitar a los que están en el infierno o en la muerte, como diría Apocalipsis, y en el paraíso los va a resucitar, los va a llevar a sus cuerpos, los que están en Cristo, cuerpo renovado o restaurado, libres de pecados. Los que no aceptaban a Cristo, ahí no sé si van a ser con el mismo cuerpo o un cuerpo para maldición, yo creo que da lo mismo. Viene el juicio, aquellos muertos van a ser juzgados por sus obras, grados de castigo, y algunos dicen que también los salvos van a ser enjuiciados por sus obras, grados de reconocimiento en el cielo. ¿Ya? Está como en discusión. Y los que van a estar en la muerte eterna van a sufrir espiritualmente, pero también físicamente. Y esa es la distinción entre infierno y muerte eterna. El infierno es un sufrimiento espiritual, pero el lago de fuego o el juicio final o la muerte eterna es tanto física como espiritualmente. Esa es la distinción. En cambio, el redimido va a disfrutar física y espiritualmente. Hermana Juanita. Nosotros podemos decir con seguridad que es bueno decir que se dice cuando uno habla de enfermedad o cuando se muestra algún ser querido cercano, y ya está en presencia del Señor, podemos decirlo con propiedad o son buenos deseos, ¿no? Buena pregunta. Yo honestamente creo que sí podemos decirlo, porque en realidad, ¿cómo uno sabe si la persona tuvo fe o no? Por los frutos de su vida. Sin embargo, y acá hay que ser honesto, el manual de culto de la iglesia establece de que quien dirige un culto debe evitar hablar sobre el destino de la persona de la cual se está haciendo el culto. Para no quizás entrar en polémica o confusiones. Claro, pero yo soy más de la idea de que si una persona en su vida evidenció la fe verdadera, uno tiene esa certeza, esa garantía. Porque eso es lo que sirve para consolar a la familia también. Yo creo que sería erróneo, eso sí, que nosotros sabiendo de que una persona negó la fe, nunca se arrepintió de decir ahora está descansando, yo creo que eso es un error y es un pecado. Que a veces por caer bien o no incomodar, cometemos ese error. Y en ese caso yo creo que es mejor omitir y no decir nada. ¿Se entiende? Ya. Bien, hermanos, la presencia de Dios nunca nos va a dejar solo porque siempre está con nosotros y la iglesia es victoriosa porque el Señor está con ella, Mateo 28. Por tanto, id, yo estaré con vosotros y el Señor Jesucristo dice eso. ¿Ya? Vamos a cerrar, hermanos. ¿Cómo definimos entonces este atributo? La omnipresencia de Dios. ¿Cómo se define? Dios no está limitado a ningún espacio físico, temporal, exactamente. Muy bien. Es que habría que interpretarlo a la luz de los pasajes bíblicos. Y la verdad es que los pasajes bíblicos no nos dan esas luces. Está hablando más que Jesús. Sí, es que eso ya está en la mente de Dios. ¿Por qué no lo hizo? No sabemos. Y si la Biblia calla de eso, no podemos entrar más allá. Ya, sí. Ya, solo para cerrar la idea. En estricto rigor, no tiene sentido que Jesús haya ido al infierno.
No tiene sentido. No. Porque los que no creyeron no lo creyeron allá. El juicio es que Es que el juicio es cuando el Señor retorne por segunda vez. Entonces, en estricto rigor no tiene sentido que Jesús haya ido al infierno, porque ellos ya estaban condenados. Y ese argumento de que Él fue a predicarles a los santos del Antiguo Testamento no tiene respaldo bíblico a la luz del texto de Hebreos, que habla de que ellos vivieron por la fe, por lo tanto, con la fe bastaba, porque eso es lo que dicen. Como ellos no vieron a Cristo, tenían que verlo para creer. No, Hebreos dice todo lo contrario. Ellos por la fe, sin ver, creyeron. Yo creo que sí. En el seno de Abraham, sí, están. En el paraíso, en el seno de Abraham. Ya, voy a mandarle el texto, hermano, para que lo puedan ver de nuevo. ¿Ya? ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? ¿Qué nos enseña? Sobre el carácter de Dios. Ya, y eso tiene... No tenemos dónde escondernos, y eso tiene aspectos tanto positivos, pero negativos también. O sea, no negativos, sino que son relevantes. En primer lugar, el Señor siempre va a estar con nosotros. Es que ese es el punto. A veces creemos de que porque nadie nos vio, no estamos pecando. Exactamente. Entonces, La pregunta sería como, Dios siempre me ve, no sé si preocuparme o alegrarme. el cristiano tendría que alegrarse. Ahora bien, si ese cristiano está pecando, debería preocuparse. ¿Ya? O, mejor dicho, arrepentirse. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con respecto al carácter de Dios. Está en todos lados y en nuestra relación con Él siempre está con nosotros. No nos abandona, pero también tenemos que adorarle en todo momento. ¿Sí? Esto me recordó a la expresión corandeo, como recordar que la presencia de Dios está en todo lugar y que nosotros vivimos delante de su presencia. Y que debemos vivir en un constante adorar al Señor y nosotros a veces creemos que adorar es cantar. Sí, exactamente. Adorar es vivir para su gloria y es gloriarnos en Él, o sea, deleitarnos en Él. Que sea todo nuestro gozo sea Él. Y eso es importante porque, hermano, nuestro culto o nuestra adoración a Dios no está acá. Porque a veces creemos de que la presencia de Dios está acá, por lo tanto, cuando venimos acá, adoramos a Dios. No, el apóstol Pablo como que va a desarrollar otra idea de que en realidad nuestro culto racional es en todo momento, a través de todo lo que hacemos. Entonces, cuando usted salga de este templo, usted tiene que entender de que usted está adorando a Dios. Usted está siendo parte de un culto a Dios. Un culto obviamente individual, no grupal. El culto grupal es el domingo. Pero usted está adorando individualmente al Señor. Es como si usted estuviese ofreciendo un sacrificio, adorando, cantándole, pero a través de su vida, de sus obras. Porque Dios está ahí. ¿Ya? Dice Pablo, ofrecer tu cuerpo como sacrificio. Exactamente, sí, exactamente. Bien, finalmente, hermanos, si verdaderamente entiendo o entendemos y creemos en este atributo de Dios, ¿cómo cambia nuestra manera de vivir y nuestra relación con los demás? Porque decía Pablo, no sé si alegrarme o preocuparme, que Dios me está mirando en todo momento, aunque esté oscuro, aunque esté escondido. Con nada pareció de esa parte, no se puede esconder, no tiene lugar, o sea, yo creo que de ingenuo quiere esconderse, no se puede. Exactamente. Sí, hermano Ramiro. Hermanos, una consulta para lo que están hablando. Si tenemos el Espíritu Santo, nosotros somos el templo de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, ¿cómo vamos a huir de Él si Él está en lo más profundo de nuestro corazón? Cualquier pensamiento, cualquier cosa que salga del corazón, está ahí el Espíritu Santo y lo está confrontando. Entonces, con eso Sí. no podemos ir a ningún lado. Sí, yo entiendo la idea y se me viene a la mente, por ejemplo, el Salmo 51, cuando David peca y él ora. Yo ese salmo lo veo como un salmo de David bien alejado de la comunión.
bien retirado de la comunión. Y él en un momento dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él como que ya está como súper alejado, pero él reconoce que tiene el Espíritu. Entonces yo creo que el cristiano también pasa por eso muchas veces. Que Dios nos ha dejado el Espíritu como garantía, pero a veces es producto de nuestro pecado, y como lo decía uno de los autores, que el problema está en nosotros, a veces a causa de nuestro pecado sentimos esa lejanía. Y yo creo que a todos nos ha pasado. De Dios no responde mis oraciones, Dios no me bendice, o Dios dejó de prosperarme como lo hacía, ¿qué está pasando en mí? Y ahí puede haber un montón de explicaciones. La soberanía de Dios, obviamente, que Él esté obrando, o que nosotros estemos pecando y Él está haciendo juicio. Entonces yo creo que bajo esa mirada estamos diciendo eso de sentirnos lejos, o incluso de huir. ¿Y cómo cambia la relación con los demás? Es saber y entender y recordar que mientras yo me relaciono con los demás, Dios está ahí. Está ahí. Exactamente. Está viendo, está escuchando todo lo que yo digo. Buena. Entonces, a veces se nos olvida y nos relacionamos mal o hacemos mal al otro. Pero si pensamos realmente que Dios está ahí, al lado mío, al lado del otro, cambia la relación con los demás. Exactamente. Hacer todo para el Señor. Cuando usted converse, cuando usted diga algo de otra persona, piense que eso se lo está diciendo al Señor, que está ahí presente también. Y a veces nuestras acciones no agradan mucho al Señor. Muy buena acotación. Bien, hermanos, vamos a... Ya, hermano Ramiro. El apóstol Pablo dice, no apaguéis el Espíritu Santo en vosotros. Va en línea con eso también. Sí. Si somos seres dinámicos, hermano. Somos seres dinámicos. Sentimos muchas veces las consecuencias del pecado. Bien, hermanos, vamos a orar para agradecer al Señor por esta clase y vamos a terminar. Señor, te damos las gracias por este día, por este momento que nos diste para poder reflexionar, estudiar en torno a tu palabra, a tu verdad, a cómo tú te has revelado, Señor. Te pedimos que guardes, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, esta idea de que tú estás presente, Señor, en todos lados. Que tú no nos abandonas, Señor. Que tú estás con tu pueblo y que tú nos guardas y nos cuidas. Pero también, Señor, que eso nos motive y nos lleve a vivir vidas santas, Señor. A no tener como excusa el que no nos vea la gente para obrar mal, sino por el contrario, saber de que tú nos estás mirando, Señor, y que tenemos que adorarte rectamente, Señor. Te pedimos la bendición por cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que tú nos guardes y nos bendigas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.